¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del debate constitucional federal de la República de Chile. Democrática, nótese, democrática. En el capítulo anterior estábamos viendo las bases de la democracia. Y lo que habíamos profundizado era en el tema de la libertad. Que era una de las bases principales de la democracia. ¿Y qué habíamos dicho de la libertad? Que era cuando teníamos conciencia. También habíamos dicho mayor o menor nivel de incertidumbre. ¿Cierto? Habíamos dicho, habíamos hablado de la infraestructura del derecho aquí, ¿o no? De la justicia. De la justicia. De la equidad habíamos hablado, bueno, es uno de los elementos de la justicia igual a equidad. Que son elementos de la libertad. Y que son una de las bases de la democracia. Derechos. Y de aquí, del derecho, podemos decir que es importante, esto lo agrego ahora, de algo que se llama infraestructura para el derecho. Que es donde habita el derecho. Todo esto estaba pensado que la democracia ocurría en una ciudad. Donde vivían, ¿quiénes? Ciudadanos, más fuertes. Con confianza. Que ejercen, ¿qué cosa? Que ejercen los ciudadanos. Ciudadanía. ¿Qué es? ¿Qué cosa la ciudadanía? ¿Qué es el ejercicio de la ciudadanía? Participación en la construcción ¿de qué? Del destino o del camino de la sociedad que vive en la ciudad. Sociedad o de los que viven en la ciudad. O sea, del Estado. Eso es, ni más ni menos, el ejercicio de la ciudadanía. Pero eso ocurre, el ejercicio de la ciudadanía ocurre si solo si existe la infraestructura para que ocurra el derecho. Si no está la infraestructura para que ocurra el derecho, el ciudadano tampoco existe. Y con suerte existe la ciudad. Lo más probable que lo que exista
es un asentamiento urbano o una urbanización, pero no una ciudad. ¿Ya? Porque una ciudad como tal, para que sea ciudad, que es un concepto que es mal utilizado muchas veces. Claro. ¿Ya? Porque una ciudad tiene que cumplir todos estos requisitos, porque es el lugar donde habita el ciudadano. ¿Bien? Y el ciudadano es el que se responsabiliza. Es una persona que está empoderada, una persona consciente, que tiene conciencia no solamente de él mismo, que es muy importante, porque yo de repente salgo a la calle y empiezo a observar a la gente, y yo digo, ese tipo con suerte sabe que está vivo. Claro. Con suerte sabe que está vivo. Y de verdad que es una tragedia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando no suceden todos estos elementos que son elementos constitutivos de la libertad y como tal de la democracia, aumenta el nivel de incertidumbre. Y el nivel de incertidumbre es un nivel que hace que tú, a mayor nivel de incertidumbre, regreses a un estado más natural, o sea, más instintivo, más animal. Y ese nivel de incertidumbre da exactamente lo mismo si tú tienes un título, o tienes dinero, o eres de buena familia, da lo mismo. Porque el nivel de incertidumbre, o el estado natural, o el estado de instintivo, obedece a situaciones circunstanciales. Claro. Reaccionar y estímulo. ¿Te das cuenta? Entonces, a mayor nivel de incertidumbre, más dormida está la razón del ciudadano. ¿Verdad? Cuando se adormece la razón del ciudadano, el ciudadano desaparece. Y aparece el pueblo. Hay una incompatibilidad. Pueblo es distinto de ciudadano. Son conceptos absolutamente distintos, no son los mismos. Pueblo es igual a súbdito. Ciudadano es igual a hombre libre. O ser humano libre. Ser humano. Libre y autodeterminado. Determinado. ¿Han escuchado una frase, la autodeterminación de los pueblos? Claro. Si uno se pone a analizar esa frase, es una falacia. Porque el pueblo no se autodetermina. Claro. Porque el pueblo no tiene voluntad propia. Claro. Porque el pueblo depende de un poder. Entonces, no es una verdad. Es una falacia, una falsedad. Los que se autodeterminan son los ciudadanos. Ciudadano. Bueno, ese es un discurso que viene, la autodeterminación de los pueblos, lleva título incluso de tratados de organizaciones internacionales. Es una falsedad. Una falsedad. Desde ahí viene. Exactamente. Utilicemos el lenguaje bien. ¿Mm? Porque el pueblo, existe una diferencia entre autoridad y pueblo. El pueblo es una masa informe que está por su cuenta, dentro de una granja. Claro.
pero no tiene voluntad propia. No. Y sobre todo con este sistema mal llamado de democracia representativa, que no es otra cosa que una oligarquía nomás, porque en general siempre son los mismos. Que trabajan para ellos, son élites. Claro. Que trabajan para ellos, familias, amigos, que pertenecen a una clase social determinada o a un círculo social determinado. Claro. Pero a ti, tú te quedas fuera. Sí. Como pueblo te quedas fuera. Primero, porque no estás capacitado para poder acceder a esos círculos. Porque son círculos cerrados. Porque si entras, te olorosan como los perritos que te olorosan el trasero. Lo mismo. ¿Quién eres? Exacto, claro. ¿Quién te conoce? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay autodeterminación de los pueblos ahí? Ninguna. Ni una autodeterminación. Vote por el candidato. ¿Quién te puso el candidato? Los mismos. Un partido político de círculos cerrados. Pero si es democracia, eso no es democracia. No. Eso es elegir. Eso es elegir a gente. ¿Cachai? Es elegir, solamente elegir. Pero, a ver, eliges a quien te dicen que elijas. No hay autodeterminación de los pueblos. ¿Cachai? No existe autodeterminación de los pueblos. Entonces eso es una falacia. Esto aquí al blanco. Lo que sí hay es autodeterminación de la ciudadanía. De los ciudadanos. Eso sí hay, una autodeterminación de los ciudadanos. ¿Bien? Ya. Otro elemento importante de la... espérate, quería hablar un poquito más sobre la infraestructura del derecho. Cuando se generan las leyes se tienen que pensar, que lo toqué la vez pasada, que la ley se debe pensar siempre en función del bienestar de los ciudadanos y de bajar su nivel de incertidumbre. Y habíamos dado el ejemplo de la probeta, ¿cierto? Claro. Bien. ¿Cómo nosotros generamos un ambiente estéril para que no exista el delito, para que no exista el mal? Eso se puede construir cuando existe una autonomía o un territorio más pequeño, más manejable, con autonomía suficiente para tomar decisiones políticas que permitan generar esta autodeterminación de la ciudad o del ciudadano, para saber qué es lo que vamos a hacer. Pero para que esa autodeterminación exista, tienen que existir todos estos elementos en la vida de cada uno de los ciudadanos. Es decir, conciencia, tener un bajo nivel de incertidumbre, existir una justicia y equidad y infraestructura del derecho. Tomemos este elemento, el nivel de incertidumbre. Ayer en la conversación que teníamos, les hablábamos qué cosa es necesaria para que nosotros tengamos como ciudadanos o como proyecto de ciudadanos o como ciudadanos en formación un bajo nivel de incertidumbre. Y habíamos dicho que uno de los elementos más importantes era tener un trabajo con seguridad social. Claro. Era como súper importante eso. Elementos que hoy en día hay que pensar, sí, es un trabajo con seguridad social, con un horario completo, que esos ya son elementos técnicos, que no sé si sería bien tomarlo ahora o más adelante cuando vamos llegando a ese tema. Pero por lo menos un trabajo con seguridad social. Porque ahí hay que determinar cómo podemos hacer que esto suceda, dadas las circunstancias del presente.
Segundo, una vivienda digna. Si tengo familia con hijos, preferentemente que sea casa. Si soy adulto mayor, probablemente lo más cómodo sería vivir en un departamento con ascensor. No muy alto, pero con ascensor. Por mis capacidades de movilizarme. Bien. Aunque es decisión de cada quien. Y si soy soltero, también lo más probable es que un departamento me acomode más. ¿Cierto? Claro. O una casa compartida, que también es una opción, ¿no? Pero tiene que haber estos elementos. Hoy el borrador, bueno, no importa. Entonces tenemos trabajo, seguridad social, vivienda, tiempo. Para desarrollarme, tiempo para desarrollarme como ciudadano. ¿Cierto? Es muy importante tener eso. Tiempo para desarrollarme como ciudadano. Si tengo trabajo, es decir, tomando el ejemplo anterior, si teníamos en una ciudad 70.000 empleos disponibles, o sea, 70.000 trabajadores disponibles, y teníamos 70.000 empleos disponibles, dependiendo las calificaciones de nuestros trabajadores, según su edad, según sus capacidades, da lo mismo, pero lo importante es que todos sean con seguridad social, y para eso existe ingeniería social, que si no existe, se crea, Claro. para planificar